Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas, amigos y amigas que estarán viendo otra programación más de Evangeliza Ministro. Nos sentimos contentos y gozosos de cada uno de ustedes por compartir nuestros videos y estar visualizando cada video, ¿verdad?, que hacemos en estas plataformas. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es el pastor Jordi Pérez Robles. Conmigo se encuentra nuestro hermano ministro Carlos Rivera. También se encuentra el evangelista David García Jr. Y hoy estaremos hablando, ¿verdad?, de la disciplina, pero vamos a estar desarrollando otro tema. En el capítulo pasado estuvimos hablando de decidir quién eres, pero hoy vamos a estar hablando bajo el tema identifica tus distracciones. Y queremos dar, ¿verdad?, en el verso bíblico de 2 de Corintios 2, versículo 11. La palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Repito, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Y hoy estaremos hablando, identifica tus distracciones. Y antes de comenzar a buscar cada exponente bíblico, cada error que cometió, también quiero, ¿verdad?, comenzar a desglosar el tema. Porque hay que entender que tenemos que identificar. Identificar es señalar. Identificar es, ¿verdad?, estar pendiente a las distracciones. Las distracciones es algo que te quita del camino. Las distracciones es algo que te saca de control. Las distracciones es algo que te quita la concentración. Y vamos a estar hablando, ¿verdad?, de ciertos exponentes bíblicos, la cual David García nos va a estar explicando más a menudo. Amén. Ya que estamos hablando de las distracciones y de identificar la distracción, quisiera hablar acerca de lo que significa bíblicamente y con lo que se asocia la palabra identificar. Y es muy interesante cómo la simple palabra identificar se puede asociar e implica lo que viene siendo el discernimiento para distinguir la verdad y el error. Y es bien interesante cómo en la palabra del Señor vemos diferentes tipos de personas en las cuales fueron llamadas por el Señor, pero lamentablemente llegó un transcurso en su vida en donde una distracción los llevó a una muerte espiritual. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, nos muestra las debilidades de este hombre llamado Salomón, en donde no solamente se distrajo por idolatría, sino que también se distrajo por mujeres en las cuales lo llevaron a esa idolatría, a amar más lo terrenal, a amar más a sus dioses y alejarse de lo que era el amor hacia Dios. Antes de pasar a mi hermano Carlos, quisiera tocar este punto del éxito, porque cuando una persona, un líder, tiene un éxito sin vigilancia espiritual, lamentablemente se desvía. Es un problema. Y es un problema muy grande, pastor y ministro Carlos, porque cuando se desvía esa vigilancia, se comienza a dividir el corazón y comienza a perder dirección. Y es por eso que yo he entendido que el éxito te lleva a una altivez de espíritu en donde el final te lleva a entregarte más a las pasiones que tu carne desea y te aleja completamente del propósito de Dios. Por eso es que vemos a un hombre como Salomón que en su principio fue muy exitoso, pero no supo manejar su éxito, y el no saber manejar sus éxitos conforme a lo que Dios le había entregado, lo cual él pidió, lamentablemente perdió un estado espiritual en el cual quizás podía haberse mantenido fiel a Dios, pero lamentablemente le falló el Señor. Amén, amén. Y, ¿verdad?, a mí me trae a memoria la historia de Marta, ¿verdad?, que está en Lucas 10, 41 y 42, ¿verdad?, que el Señor le dice: Marta, Marta, afanada, turbada, ¿verdad? Y entonces podemos ver, ¿verdad?, que Marta se enfocó en cosas de, ¿verdad?, los quehaceres de servir la comida, y vemos a María, ¿verdad?, la hermana, enfocada en el Señor.
¿verdad? Se sentó a sus pies y ahí hubo una pequeña distracción. Entonces Jesús se dio de cuenta. Entonces así en la vida cotidiana de nosotros a veces andamos como Marta, ¿verdad? Que estamos afanados y distraídos en otras cosas. Entonces yo entiendo que Marta se hubiera ocupado, ¿verdad? En lo correcto, ¿verdad? Que era estar en los pies de Jesús. Entonces yo ¿verdad? Le solto a que no podemos andar como Marta, ¿verdad? Distraídos en los afanes de la vida, y tenemos que tratar de, ¿verdad? De pegarnos y de enfocarnos más en lo del Señor. Pues mira, yo quiero comenzar, ¿verdad? Hablando de Salomón y culminando con María para darle más fuerza a su historia. El evangelista David García hablaba del éxito. Cuando todo comienza no hay distracciones porque vamos comenzando un desarrollo y vamos creciendo. Donde nos afecta es en el éxito. Cuando ya sentimos que estamos bien, cuando ya sentimos que estamos arriba, pues ahí comenzamos a apoyarnos en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría. Yo sé lo que estoy haciendo. Salomón comenzó con una sabiduría de Dios y terminó, como dijo Santiago, con una sabiduría humana que es animal, terrenal y diabólica, porque terminó lleno de mujeres y llevándonos a idolatría. Cuando nosotros aportamos la sabiduría de Dios, la que desciende de lo alto, te trae un descendimiento espiritual y puedes controlar tus emociones, porque a veces en los aplausos, pastor, a veces las palmaditas que los estás haciendo bien, evangelista, ministro, adorador, te puede desviar, porque a veces pensamos que el éxito fuimos nosotros, pero se te olvidó que Salomón pidió sabiduría a Dios para que lo llevara al éxito. Y ahí es cuando entendemos que cuando Dios te sube a niveles altos, en una capacidad, ¿verdad?, en la cual no todo el mundo puede llegar allá arriba, pues tienes que ir comprendiendo que fue porque Dios te trepó allá arriba. Eso fue lo que pasó también con Satanás, que Dios le dio autoridad a Satanás allá arriba para controlar ciertas cosas, pero comenzó a ensalzarse, comenzó a ver y quiso estropear lo que el Señor tenía. Salomón lamentablemente comenzó a idolatrar dentro del templo de Jehová. ¿Por qué? Bueno, porque se comenzó a deleitar en lo que le gusta y no lo que no le gustaba a Dios. Eso es así. ¿Sabe? Y se desvió. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, la sabiduría que tú portas tiene que ser una sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios no te va a llevar a una idolatría, no te va a llevar a la carne. Pero mientras hay otros, ¿verdad? Como dijo el hermano Carlos, que comienzan un ministerio y después que están se afanan demasiado. Porque él alega que Dios estaba en la casa. La presencia estaba en la casa y ella estaba demasiado afanada. Y hay gente, ¿verdad?, que se distrajeron. Que tengo que hacer esto, a Dios, tengo que hacer lo otro. Y trabajaron para el dueño de la obra, pero nunca hablaron con él. Nunca estuvieron en una conversación con él. Y las personas que se afanan, que se distraen en ese afanamiento, comienzan a criticar a las demás. A mí nadie me ayuda, a mí nadie está conmigo, porque se dejan llevar por el yo y los desconcentra del caminar. Entonces nos ponemos a pensar cómo pensaba Marta. Marta pensaba, yo te estoy sirviendo, ¿ves? Yo estoy trabajando para ti, yo estoy haciendo todo esto. Pero Jesucristo se le paró de frente y dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está. Eso es. O sea, pastor, tú estás llevando un ministerio o ministro, evangelista, cualquier ministerio que haya en la iglesia, lo estás llevando afanado y turbado. Entonces, donde hay turbación, Dios no está. Eso. Porque la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Entonces, estas distracciones, ministros, nos turban. Entonces, cuando Dios quiere hablarnos, no podemos, porque tenemos que hacer el mensaje. Tenemos que abrir la iglesia. Tenemos que tocar los instrumentos. Y se nos olvidó el espacio que le faltó a Salomón, el espacio que le faltó a Marta, porque ninguno de los dos pudieron buscar a Dios en el tiempo que tenían que buscarlo. Fíjate que me gusta mucho ese punto que tocas del yo y del enfoque, porque a veces como ministros perdemos el enfoque, la distracción, porque básicamente la distracción y el enfoque se llevan de la mano. Y quiero hablar de este mismo punto del enfoque, porque a veces nos enfocamos tanto en lo eclesiástico como tengo que tocar, tengo que predicar, y nos olvidamos de lo que viene siendo la vida espiritual. Y ahí es donde entraría lo que se llama apariencia. Porque queremos tener una apariencia para poder estar bien delante de todo el mundo, pero nuestra vida espiritual está decayendo. Fíjate, pastor, de que
este tema de la apariencia me lleva a la historia de Ananías y Zafira, en donde no solamente le mintieron a los apóstoles, sino que le mintieron al Espíritu Santo. Y fíjate que cuando Ananías y Zafira, luego de que venden la heredad y mienten al Espíritu Santo, Pedro rápidamente, por el discernimiento, acuérdense de esto, la distracción significa perder el discernimiento, no tener el discernimiento para saber cuándo es que Satanás viene a querer tomar tu corazón. Wow. O sea, que esto es como cuando Jehová le dijo a Caín, mira, el pecado está a la puerta. Seguro. Entonces, nosotros como ministros tenemos que saber discernir cuando el pecado está tocando la puerta. Por eso fue que Pedro rápido le dijo, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Porque la palabra clave que él utilizó fue, ¿por qué sustrajiste el precio de la heredad? O sea, nosotros como ministros, especialmente nosotros que somos el ejemplo hacia los demás, tenemos que entender que no podemos vivir con una apariencia de piedad. O sea que debemos nosotros vivir lo que predicamos, vivir lo que enseñamos, hablar conforme a como se supone que hablemos, conforme a la palabra. Entonces, estas apariencias nos llevan lamentablemente a que no solamente mengue el discernimiento de espíritu, sino que la distracción nos lleva a que nuestro corazón se aleje de Dios. Carlito. Amén. Sí, yo estuve buscando, ¿verdad? Aquí un pequeño, ¿verdad? Definición de la distracción. Y dice que la distracción es cuando nuestra mente, corazón o atención, ¿verdad? Se aparta de lo que es importante, de lo que Dios quiere o demuestra, ¿verdad? Tarea actual. Es perder el enfoque, ¿verdad? Cuando uno pierde el enfoque y dejar otras cosas que ocupen el lugar de lo principal. Y lo principal es Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad? Que la distracción nos está afectando hasta dentro de los templos, ¿verdad? Pastores, evangelistas, ministros del Señor que nos ven allá afuera. ¿Por qué nos afecta, Carlos? Nos afecta porque ahora mismo el pastor está predicando, vamos a suponer, ¿y qué hacen los hermanos a veces? En el teléfono, mirando a la vecina, mirando a la otra hermana que está atrás, quiero ir al baño. Entonces, todo eso se forma en una distracción, ¿verdad? Porque pastores y ministros que me ven allá afuera, hasta ir al baño es una distracción, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que el enfoque principal, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? Entonces, tú vas a la iglesia a enfocarte, a buscar palabras, ¿verdad? A conocer más de la palabra, a buscar quién es Dios. Entonces, esas son cosas, ¿verdad? Que nos distraen. También lo emocional, ¿verdad? Las cosas negativas, la tristeza. La tristeza es algo que distrae, pastores. Todas las cosas que vienen emocionales, que nos afectan nuestro diario vivir, nos puede distraer. ¿Qué tú piensas, pastor? A lo que estamos hablando, que esto es algo estricto que estamos hablando. Mire, cuando Ananías y Zafira sustrajeron eso, no aprendieron de Judas. Ahí está. Tú me estás entendiendo, ¿sabes? Te estamos hablando algo que ya lo hemos visto. Algo que no es nuevo, algo que tenemos que atender, prestarle a la atención exacta. Le prestamos todo el tiempo la atención a las cosas que son de bendición, pero no les prestamos la atención a las cosas por las cuales muchos de los hombres de Dios cayeron. Eso es. Entonces, Ananías y Zafira no aprendieron de Judas. Cuando se tiró el frasco de alabastro, que él dijo, esto se puede vender, y los demás dijeron lo mismo, pero los demás lo dijeron con un corazón limpio. Pero Judas lo dijo con un corazón sucio porque estaba sustrayendo. Eso es verdad. Y Ananías y Zafira quizás no aprendieron. Así como Judas se ahorcó, el Espíritu Santo los mató a ellos dos. Porque hay gente que piensa que esto es un beneficio. Se entretienen y hacen del evangelio un beneficio. El evangelio no es un beneficio para tú adquirir dinero, para tú adquirir fama. ¿Sabes? Tú no te puedes meter por ahí. Eso no te conviene a ti. Y te pregunto, varón, te pregunto, mujer de Dios, todas estas cosas no están aconteciendo en tu iglesia, no están aconteciendo alrededor del mundo. Identifica tu distracción. El evangelista David con nosotros. Mira, el punto que hablaste, pastor, de Judas, es un punto muy importante. ¿Por qué digo que es un punto muy importante? Porque estar cerca de Jesús no garantiza fidelidad. No sé si van conmigo. Seguro ahí. El afán de poder conseguir lo que nuestro corazón desea. Por eso es que la palabra nos enseña que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, una de estas cosas como ministro que tenemos que guardar para que la distracción no nos domine en nuestro corazón
Otro personaje muy, muy importante, porque Jesús mismo lo llama, le dice a Pedro, ya no vas a ser un pescador de peces, sino vas a ser un pescador de hombres. Pero fíjate que llegó un momento dado muy crucial y me encanta mucho esta historia porque aunque vemos a un Pedro que lamentablemente se dejó llevar por las tormentas, por las olas que estaban sucediendo, según nos relata Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31, vemos que este hombre llegó a caminar sobre las aguas. Llegó a caminar sobre las aguas. Pero lamentablemente las olas lo distrajeron. ¿Cuántas veces? Y esto es un punto muy importante. ¿Cuántas veces han habido distracciones en nuestra vida sabiendo que Jesús nos está llamando a nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha puesto en tu corazón que ayunes sabiendo Dios que hay una distracción que quiere tocar tu corazón? Carlos. La distracción por el dinero. O sea, es una de las cosas, ¿verdad? En 1 de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que a veces los ministros, los pastores, ¿verdad? Se enfocan en el dinero y eso causa una distracción. ¿Verdad? El enfoque por el dinero puede causar una distracción grande, ¿verdad? Entonces eso te va quitando el enfoque, ¿verdad? Sí, evangelista o ministro que me ves allá afuera. Entonces eso puede causar una distracción fuerte. Pero cuando hablamos de distracción en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra vida personal, la distracción nos está alejando de lo que es la búsqueda del Señor, ¿verdad? El hermano David habló de la oración. Uno de los enfoques y de las cosas que nos distraen, ustedes pueden autoevaluarse, ¿verdad? Y tomar una evaluación ustedes mismos, qué es lo que está alejándolo o qué es lo que le está distrayendo, ¿verdad? Para alejarlos de la comunión con Dios, ¿verdad? De esa conexión directa con Dios. Cuando hablo de la conexión directa, es conexión a la oración, conexión al ayuno, conexión a la búsqueda de palabras, ¿verdad? Porque a veces por ahí damos 20,000 vueltas. Espérate, tengo que chequear el teléfono, espérate, tengo que chequear el televisor, espérate, me llamaron. Entonces, tú conectas la conexión con Dios y entonces eso ya se forma en una distracción. Es correcto. Así que yo les exhorto, ¿verdad? Que cuando usted vaya a hablar con Dios, ¿verdad? Vaya lo que vaya, ¿verdad? Sea una búsqueda, ¿verdad? Con Dios, hay que empezar a soltar las distracciones con el pastor. Qué bonito, ¿verdad? Porque vamos entrando a la historia de Pedro, ¿verdad? Que nos enseña. Cuando Pedro caminó por encima del agua, vieron dos cosas que lo perturbaron. Fue el viento y fue la marea. El viento es tipo de palabra de hombre hablándote. Exacto. La marea son tipos de pruebas. Y muchas de las veces nosotros nos hemos distraído por el que dirá de la gente. A veces nos distraemos que por el afecto de los problemas y de las circunstancias que pasan alrededor con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con tu vida cotidiana. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que a veces nosotros le cogemos amor al dinero porque lo necesitamos. Exacto. Y escúchense en esto, porque voy a mezclar dos cosas en una para que me entiendan. Porque a veces tú estás pasando por algo financiero y cuando habla de amor, habla de entrega. Entonces, en vez de ponerme a orar, por eso que me está afectando, pues yo voy a trabajar más de lo normal. Y yo voy a pedir un overtime. Ajá. Y yo voy a dedicarle mi amor a eso. Es el afecto, es la entrega. La Biblia habla, ¿qué dice la Biblia? Que el amor todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta. Amén. Cuando dice amor al dinero, habla de una entrega. Por eso es que el Señor dice, amarás a Jehová tu Dios con tu mente, con tu corazón, con tu alma y con toda tu fuerza. Pero ¿qué pasa con Pedro? Ese Pedro somos tú y yo. Amén. Cuando vienen las pruebas, ¿te da ganas de orar? ¿Te da ganas de suplicarle a Dios? ¿Te da ganas de ayunar? ¿O lo primero que tú haces es llorar? Sufrir por los comentarios. El viento son la gente hablando que te quieren distraer de lo que tú estás enfocado, te distraen del propósito que Dios tiene contigo y las pruebas vienen juntamente. La Biblia dice en el libro de Mateo, el hombre prudente fue el que construyó su casa sobre la roca. Que vinieron ríos y soplaron vientos, pero mira, no cayó porque su casa la había construido sobre una roca. Y a veces, cuando nosotros comenzamos a pasar por estas circunstancias, tenemos que identificar, porque si no identificamos que la prueba, no identificamos que la gente no te pueden quitar el deseo de buscar a Dios, vas a terminar sin orar. El enojo te va a dominar.
la tristeza te va a dominar. ¿Qué le pasó a Jeremías? Decía que ya no quería predicar más nada. Y si no hubiese sido por ese fuego que entró dentro de él, se hubiese apartado. Porque tú tienes que entender que a veces las pruebas son tan fuertes que te oprimen. Pero ¿qué dice Pedro? Echar toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Pedro está diciendo, esto que te está distrayendo, tíralo sobre Jesús. Eso es. Y cuando tú lo tiras sobre Jesús, tú echas esas cargas y te alivianas. Nuestro hermano evangelista David García. Fíjate, pastor y ministro Carlos. Amén. Carlos tocó un punto muy llamativo acerca de el desespero. Vamos a ponerlo de esta manera para que me puedan entender. Ya de que a veces lo urgente puede robarnos lo más importante. Amén. Y hemos traído diferentes tipos de bases bíblicas, pero personajes bíblicos. Eso es así. Pero yo quisiera traer un personaje bíblico más. Amén. Y es Esaú. Wow. En cómo lo que lamentablemente parecía importante para Esaú, o sea, un plato de comida. O sea, decidió cambiar su primogenitura a Jacob por un plato de comida. Y ver cómo lo urgente puede robar lo más importante. O sea, no solamente vendió, no solamente vendió su primogenitura, menospreció lo que Dios le dio. O sea, esa primogenitura, esa bendición de poder valorar, o sea, esa primogenitura. Entonces, decidió no valorar lo eterno por satisfacer algo momentáneo. Y yo pienso de que esto es una distracción muy importante de querer las cosas inmediatamente. Pero ver cómo desear una respuesta inmediata nos puede llevar a no venderle, regalarle el corazón a nuestro enemigo. O sea, ver cómo no solamente regalarle el corazón a nuestro enemigo, sino que apartarnos completamente de nuestro Señor. Por eso el salmista decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Bueno, sí, hermano David, ¿verdad? Me venía algo al pensamiento que muchas veces nos estamos enfocando, ¿verdad? Se enfocan en la distracción, ¿verdad? Que es lo que podemos ver o lo que nos puede distraer. Pero también muchas veces, y lo digo porque por experiencia, ¿verdad? Porque lo digo como ministro, le he pasado, es lo interno. Muchas veces hay distracciones internas, me llegó a la mente, que nos desconectan de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque, digo, como tú dijiste ahorita, el enfoque va conectado con la distracción, ¿verdad? Porque nos distrae la tristeza, nos distrae la soledad, nos distrae la depresión. Entonces, nos enfocamos en eso. Si yo me siento triste, voy a distraerme, voy a enfocarme, ¿verdad? En la tristeza. Entonces, ministro que está allá afuera, ¿verdad? Eso es una de las causas, ¿verdad? Que puede ser una distracción también para su vida, ¿verdad? Creo que, pastor, sigue por ahí. Amén. Mira qué bonito, ¿verdad? Que sacó el hermano David, el hermano de Jacob, Esaú. Y yo quiero identificar una profundidad aquí que me gustó de lo que él dijo. Esaú vendió su primogenitura porque llegó cansado del campo. Y la gente eso es lo más que deja pasar. Se ponen a orar por las noches cuando ya están cansados. Se ponen a hacer cosas para Dios cuando ya están cansados. Hay dos cansancios. Mejor dicho, hay tres. Está el mental, el físico y el emocional. Elías se cansó y dijo, quítame la vida. ¿Sabe? Hay diferentes cansancios que llegan. Y hasta Jesucristo dijo, pase de mí esta copa. Eso es. Son cansancios que nos dan. Y yo quiero identificar primeramente la primogenitura. Cuando hay pastores que se cansan ya de recibir cantazos, se cansan ya porque sienten que la iglesia no crece y quieren entregar su llamado. Tú ves pastores que cada rato Dios nos usa, ¿verdad? Y por el Espíritu dice, todavía no es el tiempo de soltarlo. Y uno se queda pensando y uno se da de cuenta que están cansados de llegar a la iglesia y de ser pastores, no de apartarse, es un cansancio emocional.
Y ese cansancio emocional lo hizo a Esaú que vendiera su primogenitura, que vendió su primogenitura y perdió la bendición. Que Jacob se la robó. Dime lo que tú quieras. Él la vendió desde el principio por un plato de lentejas. Exacto. Cuando vamos entrando a Elías y nos vamos enfocando en qué Elías pasó cuando dijo, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Estamos hablando de un hombre que corre un ministerio, que vio un fuego caer, que vio una manifestación poderosa. Pero llegó el momento que el cansancio mental lo arropó cuando vio que el mensaje que él hizo no convenció al pueblo. Ahí está. Y hay gente que predica y dice, pero esta gente no se quieren convertir. Yo estoy trayendo todo este mensaje y veo que no está haciendo un efecto. Y se van debajo de un enebro y se quieren echar a morir ahí. Entonces yo quiero, ¿verdad?, comenzar a hacerle entender a la gente que dentro de ti hay una batalla. Eso es amén. Está el espíritu y está la carne. Dicen, pelean entre sí buscando quién quiere ganar. Entonces, si usted no identifica cuando está en la carne o cuando está en el espíritu, ese va a ser el problema tuyo. Porque la Biblia dice que por tus frutos te van a conocer. Pero yo también quiero, ¿verdad?, dialogar con este pueblo que nos está observando y también quiero hablar de gente que identificaron también sus distracciones. Porque hubieron gente que las identificaron. Amén. Y con el que yo quiero comenzar es con Nabot. Porque vino acá a decirle, véndeme tu viña. Escucha esto. Eso es amén. Wow. Mira lo que hizo el hermano de Jacob, Esaú, que vendió su primogenitura. Pero Nabot dijo, yo no te puedo vender mi viña. No dijo porque es mía, dijo porque esto es una herencia que me dio mi padre. Estamos hablando del ministerio que ha depositado Dios en tu vida, que es una herencia. Dios te depositó un ministerio, sea pastoral, sea evangelístico, sea misionero, sea de adoración, si tocas guitarra, batería, instrumento, si cantas, eso es una herencia que Dios te dio. Es como los talentos, los enterraron. ¿Por qué? Porque uno tenía miedo y los enterró, se distrajo por el miedo. Y cuando vino a él a recibirlo, se dio de cuenta que lo había enterrado, mientras otros lo habían multiplicado. Pero también tenemos a los jóvenes hebreos, cuando hicieron esa estatua gigante. ¿Y sabe qué dijeron ellos? No nos vamos a postrar. Eso es. Por más pruebas que tengamos, no nos vamos a postrar. Amén. Por más situaciones que yo tenga, yo no me voy a postrar ante las situaciones. ¿Tú sabes qué identifica eso? Que no te vas a salir de donde tú estás. La Biblia dice que aunque el príncipe se levantare contra ti, no dejes tu lugar. Y crearon esa torre, crearon esa estatua para que la gente se postrara. Y tú sabes que ellos le dijeron al rey, nos libre Dios o no nos libre, nosotros no nos vamos a postrar. Tú sabes que ellos creyeron, número uno, Nabot creyó en la herencia que Dios le había dado, que esa es la promesa de Dios sobre él. Y número dos, los jóvenes creyeron cuando dijo Éxodo 20 que no se van a postrar ante ninguna imagen, sino que ellos creyeron en la palabra que había dado Jehová a través de Moisés cuando hizo los mandamientos. Pero ¿qué pasó con Daniel? Ahí está. Que lo querían persuadir los sátrapas para que dejara de orar. Eso es. Escuche bien esto. Y los ministros estamos aquí, sabemos lo que estamos hablando. Si hay algo que ha hecho que todos los hombres de Dios caigan, no son las pasiones nada más, no son el dinero, no, es la falta de oración. Así que dejamos al evangelista con nosotros. Mira, pastor, esto está tan bueno porque yo quiero indagar más en Daniel. Y mira qué lindo, porque en el versículo 9 de Daniel capítulo 1, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente, mira lo que dice, porque estamos hablando ahora que cuando tú vences una distracción, te ganas el respeto. Mira lo que dice el versículo 9. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. O sea que cuando tú vences una distracción, te ganas el respeto de Dios y Dios toma el corazón de los superiores a ti para que te tengan respeto a ti porque tú eres una persona digna de admirar. Y vamos entendiendo, ¿verdad?, con facilidad de lo que está aconteciendo, que muchas de las personas que mencionamos aquí no se dejaron contaminar con cualquier cosa. Muchas de las personas tuvieron una estabilidad, ¿verdad? Pero otras se dejaron llevar por las pasiones, por los deseos, por falta de búsqueda.
Y entonces ahí ellos no pudieron identificarlo a tiempo. Y muchos cayeron en pecado. Ujú. Muchos fueron asesinados y muchos fueron señalados. Moisés fue uno que no glorificó a Dios con la peña por su enojo. Y tú tienes que entender que muchas de las cosas habla. Por eso Jesucristo comenzó diciendo que por los frutos tú los vas a conocer. Eso es amén. Porque es mejor pasar más tiempo con Dios que más tiempo en un ministerio. Eso es Por amén. eso es mejor pasar más tiempo con Dios que predicar al de arriba, al de abajo, o ser el del momento, o estar estableciendo, ¿verdad?, un contacto en la iglesia como ministro, sino que yo he aprendido que es mejor orar más y que los hechos hablen por uno solo. Porque hay que cuidarnos mucho. Tenemos un tiempo en donde estamos viendo ministros distraídos que viven detrás de una plataforma y Dios no está ahí. Eso es. Que ellos hablen de su propio corazón, que ellos hablen de su propio sentimiento y usan las plataformas para desahogarse porque están distraídos por el dolor, están distraídos por su enojo, por su ira y por sus pasiones. Y se distraen de tal manera que se desvían del sentido de Dios. Entonces así, ¿verdad? Ese es el consejo, uno de los consejos que yo voy a estar dando. Amén, pastor. Y uno de los consejos que yo pudiera dar es que siempre estar enfocado en el Señor. Siempre estar enfocado en el Señor, porque este caminar como cristianos y como ministros que somos, siempre va a llegar un momento dado en donde el desenfoque va a querer tocar la puerta de nuestro corazón. Siempre recordemos que el enemigo, nuestra carne, siempre va a querer tomar nuestro corazón. Y nosotros, mientras más intimemos con el Señor, más guardado va a estar nuestro corazón en el hueco de su mano, que es la del Señor. Amén. Así que te aconsejo, ministro, líder, pastor, evangelista, adorador, te aconsejo a que mientras más cerca estés de Dios, más cercano estará tu corazón a Él y más guardado estará. Entonces así, ¿verdad? Esta es otra programación más de Evangeliza Ministro. Esperamos que les sea de bendición y recuérdese, identifica tus distracciones. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bendiga.